Seguimos en la noche boca arriba, 19 horas 43 minutos. Y tenemos el primer entrevistado de nuestro programa en el día de hoy. Estamos, como yo bien había mencionado, con un escritor, un hombre que realizó o publicó una novela no ficcional llamada Frontera, poesía y periodismo sobre la ruta del narcotráfico, Belisario San Giorgio. Bienvenido, Belisario. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por el espacio, ¿no? Ante todo y en primer lugar. Por favor, Belisario, me llamó mucho la atención este libro. El tema ya desde por sí es muy interesante. Porque habla sobre la ruta del narcotráfico, ¿no? Pero quisiera que vos me puedas explayar un poco, para que el oyente pueda saber también exactamente a qué se refiere, ¿no? Y dónde está situado esto de la ruta del narcotráfico. En uno de los enclaves de lo que fue la ruta del contrabando históricamente en Argentina, que une el norte, lo que es hoy el norte argentino con las regiones del sur de Bolivia, y que por entre la cordillera y en los valles de la cordillera llega hasta Perú, incluso hasta Colombia, ¿no? Esa sería la ruta del narcotráfico. Puntualmente el libro está acotado a la parte argentina, más picante, por decirlo de alguna forma, más caliente, ¿no? O más comprometida, más descompuesta por el negocio de la droga, que es el Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa. Y vos hiciste como un trabajo de campo en esos lugares, ¿verdad? Claro, varias entrevistas, con una lista de preguntas, quizás un poco a modo de encuesta, ¿no? Determinadas, que se repetían en cada uno de los entrevistados que yo iba contactando, o que se acercaban, o que otra fuente me acercaba, que son más de 20 y que están en gran medida recopilados ahí. Buenas noches, Belisario. ¿Cómo le va? Quería preguntarle, cuando usted dice novela no ficcional, pues para que amplíe un poco para los oyentes, ¿a qué se refiere? En este caso particular, es porque todos los testimonios que están son testimonios reales, que están documentados, es decir, grabados, y ahí se transcriben en el libro con los nombres reales de las personas. Son muy extensos en la mayoría de los casos, pero hay una parte ficcional, ¿no? en el libro, que es la de quien entrelaza o quien une a todos estos testimonios, que es un protagonista que en este caso se llama Felipe, que también su participación en la novela es la que en cierta forma le da entrada a la poesía, ¿no? Porque el tipo escribe y entrevista a toda la gente que aparece en el libro. ¿Cuánto tiempo te llevó poder publicar esto desde tu idea primaria hasta que lo pudiste concretar, ¿no? Y aproximadamente 1 año y medio, que fue lo que se extendió la investigación. Quería hacer algo representativo, en cierta medida serio, porque tampoco se pueden traer historias incompletas, ¿no? O sea, de historias de personas que de verdad están atravesando momentos complicados, a menudo, no sé Seguro. si siempre, pero a menudo, y ni hablar de la pobreza estructural. Bueno, entonces había que traerlo completo, ¿no? Entonces era una investigación que requería un tiempo. Así fue 1 año y medio, y bueno, y luego el proceso de edición y de publicación, que fue 1 mes, en una imprenta amiga acá muy cerca. Bien. ¿Es tu primer libro? Sí, primer libro. ¿Qué hay de cierto que, digamos, la Argentina es ahora un gran polo de narcotráfico, y que el aumento, digamos, interno de la Argentina aumentó muchísimo en los últimos años con respecto a la cocaína y, bueno, después todos sus derivados? Claro, las entrevistas en gran medida dan cuenta de esa situación, que te veo tonada extranjera, pero no sé de dónde. Colombiano. ¿No? Colombiano. Claro, sí, Argentina se ha transformado en un lugar de recepción de narcotraficantes internacionales, por el hecho de que desde los 90 en adelante muchos países vienen aplicando políticas de persecución hacia los carteles, correctas políticas de persecución, y eso hace que los capos de los carteles, los reyes de esta movida, como dice un entrevistado en el libro, emigren hacia otros lugares con legislaciones más flaxas, más débiles, claro, ¿no? Y Argentina es uno de esos lugares que recibe migración narco desde Brasil, Colombia, México, Perú. ¿Por qué se te dio justamente este tema específico para iniciar tu carrera a través de la publicación de un libro? ¿Era algo que con lo que ya venías planeado antes de recibirte, inclusive de periodista? Sí, y gran parte de la poesía, ¿sabes? También ya estaba escrita. De la poesía que aparece en ese libro ya estaba escrita, y me acuerdo que en su momento lo iba a publicar, y muchas personas cercanas, en mi familia, ¿no?, que se está escuchando, les mando un saludo, decían: ¿para qué vas a publicar un libro de 20 páginas? ¿Viste? Eran 20 poesías, 40 poesías. ¿Qué vas a publicar un libro de 20 páginas? Te va a salir, porque en definitiva sale lo mismo, ¿viste? Si vos querés hacer un libro de... Los costos las variaciones son muy pequeñas. Claro. Esperaba, bueno, y finalmente el punto principal de partida de este libro fue una tarde que yo trabajaba en un diario, estaba en mi escritorio, y llega un cable
acerca de 2 muertes que habían tenido un suceso que había tenido lugar en la frontera, ¿no? Del lado argentino habían secuestrado a las personas, se habían matado al lado boliviano. Así que bueno, fui con la mochila a investigar y ahí se fue conformando lo del libro, a ver la cantidad de testimonios, ¿no? ¿Fuiste solo? Sí. Mirá, qué aventura, me imagino, ¿no? ¿Y tuviste situaciones complicadas a nivel personal que nos puedas comentar o con la gente de esos sitios? Yo particularmente no, pero quizás para contar un poco de qué va el contenido, ¿no? Sí. Ahí hay cuenta de muchos colegas, de periodistas que fueron amenazados, que fueron apretados, incluso, bueno, gente que denuncia el narcotráfico y muere. Hace 2 días fue el aniversario de esas muertes, Liliana Ledesma, una productora de huevos asesinada en 2006. Hay muchos colegas, Samuel Huerga, Rafael Castillo, Rafael Bruno, Claudio Ruiz, tipos que fueron amenazados por gente armada o que matones les tiraron un auto encima. Javier Guerrero es otro, que les han tirado bombas molotov dentro de la casa. Es como... El marco es muy fantástico, ¿no? O sea, podría tranquilamente ser un cuento de García Márquez. Sí. Usted habla de pronto de los países que son un poco más laxos en cuanto a políticas contra el narcotráfico, ¿no? También la frontera argentina se habla que es débil, digamos, en el paso, en la revisión y en otras cosas frente a otros países. Pero también, yo no leí el libro, entonces por eso quería preguntarle. También hay, digamos, las autoridades se ve que también, o sea, lo que yo sé es que el narcotráfico, porque lo viví en Colombia, una sociedad que está permeada en todos los estratos por el narcotráfico. Acá en la Argentina pasa lo mismo. En la investigación que usted hizo también hay muchos policías corruptos, los políticos que a veces son los que tratan de decir que el narcotráfico es malo y todo, pero reciben plata directamente de los capos, ¿no? Hay casos de policías y de funcionarios vinculados al narcotráfico, pero son casos contados, es decir, son casos que tienen nombre y apellido, no es que son cientos y cientos. Por eso la caracterización principal que hace el libro respecto a la situación que atraviesa Argentina dice incipiente cartelización, es decir, un proceso de incipiente cartelización, que es muy correcto lo que decís vos, que el narcotráfico busca infiltrarse en esferas políticas, incluso en esferas mediáticas, ¿no?, de los medios de comunicación. Bueno, y se está empezando a dar, sí, en los ministerios, pero son casos contados y por eso es incipiente. Argentina camina hacia ese lugar, lo dicen los entrevistados, no es que lo digo yo, todos coinciden en el punto de que se camina a ese lugar. Viste, yo te dije que había hecho preguntas que en muchas ocasiones se repetían. Bueno, en esa pregunta la respuesta es siempre vamos hacia allá. Algunos dicen más lento, otros más rápido, otros dicen que eso es un virus que se dispersa rápido. ¿Qué hay de cierto que el narcotráfico es la cima del capitalismo? ¿O es, digamos, su expresión más salvaje? Sí, es real, al igual que la trata de personas, ¿no? Que la trata de Claro. personas o el negocio de los agroquímicos que le llevan la vida a muchos pibes en los campos, a muchos niñitos en los campos. Son sí, las versiones más crueles, ¿no? Hay muchos entrevistados dan cuenta de eso, es decir, aquí el narcotráfico existió desde siempre, nada más que en algunas ocasiones muestra su cara más cruel, su cara más visceral, haciendo aparecer muertos en la calle. Como decía, en Argentina es algo nuevo, en Colombia y en México ya es algo que está naturalizado, el hecho de que aparezcan cuerpos todos los días. Claro, en México sobre todo ahora creo que se le salió un poco de las manos, ¿no? En Colombia se vivió una época bastante fuerte en los 90s y en los 80s. No ha salido eso porque hay un expresidente colombiano que está catalogado de narcotraficante y que los medios de comunicación, por no estar, por miedo y por estar también metidos en la cuestión de poder, nunca fueron capaces de hablar directamente con la verdad, ¿no? Esperemos que Argentina no llegue a esos niveles de corrupción. Ojalá, ¿no? Ojalá. En ese aspecto, ¿no? Ojalá. Esa es la idea. ¿Qué repercusiones tuviste una vez publicado el libro? Estamos atravesando las primeras, bastante optimistas desde mi punto de vista. En la primera semana que el libro estuvo online, recibió casi 800 visitas. Y digo, es una novela, ¿viste? Si fueran mujeres desnudas, bueno, pero 800 visitas para mí fue bastante importante, más de lo que había pensado en la primera semana. Esas son las únicas estadísticas que tengo hasta ahora. Después,
nada, está ahora despegando, ¿viste? O sea, estamos saliendo de Aeroparque. Me encantaría que si en algún momento hay alguna otra repercusión, poder venir a compartirla con ustedes para agradecerles este espacio, ¿no? Por favor, sí, el tema es desde ya muy interesante como te había manifestado, pero la gente que quiera conseguirlo, este libro, o quiera, como vos dijiste, online también, ¿de qué manera lo puede hacer, Belisario? A partir de la semana que viene lo van a encontrar seguramente en todas las librerías Ajá. de Corrientes, o por lo menos en las más grandes. Corrientes, la parte de los libros, lo que conocemos entre Callao y 9 de julio, pasando igual la 9 de julio. Ahí a partir de la semana que viene ya va a estar en varios puntos, puestos de diarios por la zona, y me falta definir algunos en Palermo, Belgrano, pero seguro en Corrientes a partir de la semana que viene va a estar. Y en internet la página es fronterapoesiayperiodismo.blogspot.com, y ahí también se puede leer en cómodo formato. Sí, perfecto, y lo pueden hacer de esa manera gratuita, ¿verdad? Sí, gratuito. Yo, la verdad, se dio, ¿no?, lo de publicarlo en internet, pero creo que hoy apostar a sacarle rédito a un libro es muy difícil, salvo que haya detrás, una gran multinacional como Planeta o algo así. Si no, sacarle plata a un libro no hay forma. ¿Esto que lo sacaste de manera independiente vos? Sí, es una edición de autor, sin editorial. Sí, los oyentes que están escuchando sería bueno que apoyaran un poco el trabajo, la investigación y también lo que hay, ¿no?, para hacer libros de una manera independiente. A veces se toman, o sea, los escritores independientes y artistas independientes son los que más se piratean y debería ser al contrario. Yo estoy de acuerdo con la piratería, pero también estoy de acuerdo con la piratería de los grandes medios, de la gente que tiene mucha plata que ya no necesita más. Pero detrás de un libro de estos, de una obra de arte, de un disco, hay muchísimo trabajo, muchas horas, y bueno, aunque sea para recuperar la inversión. Seguro. Aparte, digo, hoy en día sacarlo, ¿no?, por editorial representa un montón de cosas que no sé, digo, registro de ICBN, ¿no? Sí. Entrega de la propiedad intelectual a la firma. El registro de ICBN se maneja con el Ministerio de Justicia de la Nación, o sea, es una subsecretaría del Ministerio de Justicia, es decir, que es como una suerte de chequeo previo a todo lo que se va a publicar. Y bueno, me parece que a mí que no es muy favorable, no es muy cómodo tampoco el hecho de tener que pagar para registrarlo, es decir, lo que sí, toda la documentación de que compone ese libro está grabado, todos los personajes, todas las personas dieron autorización para grabarlo, el libro se puede difundir, es como bien decía acá el colega, lo importante es citar la fuente, ¿no? O sea, citar la fuente. Claro, eso es lo fundamental. No, gran libro, la verdad que vale la pena, lo voy a leer completo. Te agradezco el agradecimiento que tuviste también para con nosotros, así que Boris, más que interesante esto. Sí, por supuesto muy interesante, y sobre todo el narcotráfico, porque no es una cosa menor, volvemos a reiterar, el narcotráfico realmente es una especie de cáncer que se mete en toda la sociedad, y lo que hace es que lo tratan como si fuera un problema policial. O sea, las personas que están enfermas, porque hay que decir que los drogadictos o las personas que consumen alguna sustancia son enfermos, y la policía, que a veces se beneficia, las clases sociales que también reciben dinero, los tratan como delincuentes, y ellos directamente, ahí está el negocio directamente. Entonces sería bueno tener una visión un poco más crítica, y a veces cuando uno hace todo ese tipo de apologías a las drogas y a otras cosas de manera light, tener en cuenta la cantidad de mujeres que se prostituyen porque se vuelven adictas a algún tipo de droga, los niños que nacen en la calle también, y todo es un círculo social bastante complicado y complejo. Así que me parece que es un tema muy interesante y bueno, y un gran trabajo de investigación. Bueno, les agradezco sus palabras y muchas gracias por el espacio. Tiene mucho de cierto lo que la reflexión final. La salud mental es algo inevitable de abordar y en estos casos, y bueno, ahí también para el que lo quiera leer y quiera convencerse de leerlo, también hay gente especialista en salud mental que habla del tema de la zona, ¿no? Qué bueno eso también, que esté la visión de alguien que lo puede ayudar. Claro, casos, ¿no? A mí se me viene al caso, digamos, por citar un caso pequeñito, Charly García, que es uno de los más grandes músicos argentinos y uno de los referentes del rock en español en todo el tiempo. Siempre tuvo problemas con la cocaína y creo que sigue luchando con eso. Y a mucha gente me parece absurdo que mucha gente prefieran ver a un Charly García como antes, destruyendo hoteles, totalmente ido.
y en una persona que le toca medicarse porque su adicción fue bastante complicada, le trajo secuelas. Entonces también hay que afrontar eso y hay que hacerlo con respeto, y a veces cuando hablamos no nos gusta eso de sexo, drogas y rock and roll, hay que tener un poco más de menos liviandad. Sí, es muy cierto eso, ¿no? Yo alguna vez leí una frase que dice que el lumpenaje ama el fanatismo, ¿no? Es decir, hay un cierto fanatismo, un cierto amor por el tema de la marginalidad, y eso, a la hora de escribir sobre todo, es un poco difícil de desprenderse de eso, ¿no? Es decir, o desdecir toda esa cultura que ya existe acerca del amor por lo marginal y las ventas de la contracultura, porque realmente, viste, son mundos donde hay unos personajes que cada uno amerita un libro en sí. Es decir, la gente que yo conocí ahí, recorriendo los refugios, las pensiones donde pasan los contrabandistas, hay un personaje más fantástico que otro. Pero bueno, qué sé yo, eso hubiese llevado un libro de 50.000 páginas por contar hasta qué ropita tenía puesta. Era como algo quemado en lo que no quería incurrir, ¿no? A la hora de relatarlo. Perfecto. Los aguantaderos, ¿no? También Sí. Bueno, Belisario, te agradecemos entonces la presencia en el programa. La verdad que un gusto, un placer tenerte acá. Recordamos, sos periodista de policiales y fotógrafo también. Y lo que más valoro de todo esto, Boris, como una reflexión final, es que el tema no fue mandado por nadie en particular, sino que surgió de tu cabeza, sin ningún tipo de presión o de hacerme este trabajo, que de un tema espinoso ya como es el narcotráfico, ¿no? Sí, fue una idea difícil. Siempre cuando hablaba con algún pariente le decía por teléfono desde allá, me siento que estoy en un film, decía a veces, porque no podía evitar la sensación de sentirme en una película. Más que, bueno, cuando uno busca historias, las historias también se apropian de uno, ¿no? Perfecto. Bueno, Belisario, un placer tenerte acá. El placer fue mío, muchas gracias por todo. Por favor, y te mandan saludos también Nicolás Fortunato, Víctor H., Sebastián Pogonza, que estaban atentos a la entrevista. Bueno, un saludo a todos ellos y Nico Fortunato en especial, que nos ha contactado, nos ha puesto en contacto. Un abrazo para él. Un gran amigo, Nico Fortunato. Te gracias, Belisario. Gracias a ustedes, hasta luego. Vamos a un corte. Si quieres ver algunos cambios, empezá primero por vos.